En esta ocasión vamos a mirar en la epístola a los Colosenses. Es la epístola a los Colosenses y es el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, dice así, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y uno de las grandes bendiciones que Dios ha otorgado a su iglesia, la conocemos como la comunión cristiana, la comunión cristiana. El hecho de que precisamente porque su pueblo, su iglesia es de Cristo Jesús, también podemos tener una relación espiritual los unos para con los otros por medio precisamente de ese vínculo de la fe en el Señor Jesucristo y esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por tanto, la comunión cristiana es algo que debemos apreciar más y más constantemente como su pueblo. Y esa comunión cristiana muchas veces tiene dimensiones que quizás hemos olvidado o que son incluso desconocidas para algunos. El apóstol Pablo aquí, escribiendo esta epístola a los Colosenses, está desvelando algunos de esos aspectos más recónditos que puede tener el concepto de la comunión cristiana. Desde el mismo momento, cuando nos acercamos a una epístola como esta, a los Colosenses, tenemos que recordar que el apóstol Pablo no fue el fundador, si se puede decir así, de la iglesia en Colosas, sino que hubo otro obrero llamado Epafras, al que menciona en esta misma epístola, que fue el instrumento que Dios usó para que hubiera una iglesia en Colosas. Entonces, el apóstol está escribiendo porque conoce de esa obra precisamente a través de ese mismo Epafras. El apóstol, por tanto, alguien que, aunque no tiene un conocimiento personal de las personas que hay allí en aquella congregación de Colosas, sí que tiene un interés en su vida. Esto es un aspecto de lo que es la comunión cristiana, cuando manifestamos interés por otros creyentes, incluso creyentes que no conocemos en la carne. Esto es lo que hace aquí el apóstol por los colosenses. Y esa expresión de esa comunión cristiana se traduce en la enseñanza que el apóstol está trayendo aquí en esta epístola que conocemos como la epístola a los colosenses. Parte de esa comunión cristiana es esa enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo puede el apóstol manifestar ese compañerismo que tiene con los colosenses? Bueno, pues lo hace por medio de esa enseñanza tan rica, tan completa que hay aquí en esta epístola, que podríamos calificar como el misterio de Cristo desvelado. Lo que hace aquí el apóstol, mostrarnos ese misterio de Cristo en esa profundidad, de esas riquezas de gracia y de gloria que tenemos en aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, aquel que ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz entre Dios y su pueblo. Y por tanto, nos acercamos a una epístola en la que el apóstol muestra esa comunión cristiana por medio de esa enseñanza, otra manera en la que nosotros también mostramos esa comunión, ponemos de manifiesto aquella enseñanza, ¿no? Podemos compartir esa palabra de Dios con otros, y eso es lo que el apóstol está haciendo aquí. Pero también hay otro aspecto que aquí debemos señalar particularmente en esta ocasión que nos ocupa, y es que la comunión cristiana implica también o consiste también en orar por los otros creyentes. ¿Hasta qué punto entendemos la comunión cristiana como la oración por otros hermanos? El apóstol Pablo aquí nos está mostrando esa otra cara de esa comunión cristiana que llamamos el orar los unos por los otros. Y el apóstol Pablo, en primer lugar en esta epístola, pone de manifiesto que es la manera en que él tiene comunión con esos colosenses. Es muy curioso, no les conoce, pero sin embargo tiene comunión con ellos. ¿Cómo lo tiene? Dice capítulo 1, versículo 3:
siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Y al mismo tiempo el apóstol muestra que aquel que había sido el instrumento de Dios para la fundación de esa iglesia en Colosas, es también un hombre que mantiene esa comunión cristiana por medio de la oración. Esto lo dice en el capítulo 4 y en el versículo 12, donde el apóstol dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, vemos como Epafras mantiene esa comunión cristiana con las personas de Colosas, de la iglesia en Colosas, por medio también de esa oración. Por tanto, tenemos que redescubrir, ¿no?, ese aspecto de lo que es la comunión cristiana, hasta qué punto oramos los unos por los otros. Es una manera preciosa en la que hay comunión en el cuerpo de Cristo Jesús, ¿no? Y es, como decía hace un momento, un don inestimable, ¿no?, porque nos permite tener comunión con personas incluso que no conocemos, personas que están al otro lado, ¿no?, del mundo. Hoy en día, que la providencia de Dios, pues los medios de comunicación se han extendido de esta manera tan extraordinaria que cubre toda la tierra, podemos tener conocimiento de obra en otro lugar del mundo. Seguramente vamos a estar orando por personas que solamente nos encontraremos con ellas en el mismo reino de los cielos, en la plenitud de la realidad de ese reino de los cielos. Por tanto, tenemos también que mantener esa idea, ¿no?, de esa comunión que tenemos con estas personas que tenemos precisamente por causa, ¿no?, de esa comunión en el Evangelio, y que son personas que no vamos a conocer quizás aquí en estos momentos en la tierra, pero que sí que las conoceremos algún día, ¿no?, en esa plenitud del reino de Dios estoy comentando. Entonces, hay una comunión real con esas personas, aunque no conozcamos a esas personas, pero lo tenemos en nuestras oraciones. Pero en concreto, el apóstol Pablo lo que está aquí mostrando no solamente es esa comunión que consiste en orar los unos por los otros, sino que también nos hace ver en qué sentido esas oraciones deben ser encaminadas, porque dice en el capítulo 1 de Colosenses y el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces vemos cómo también hay una enseñanza de la Escritura con respecto a que esa comunión consiste precisamente en pedir para el bienestar espiritual de aquellos con los que tenemos comunión cristiana. Es muy interesante que podamos pensar por un momento en el contenido de esta oración y podamos ver que lo que está indicando el apóstol es que lo que le interesa es el crecimiento espiritual de los colosenses. Esto es lo que más le importa a él, que realmente podamos vivir unas vidas que agraden a Dios, llevando fruto para su propia gloria. Y esto es posible por el poder de Dios que actúa en nosotros. Entonces, la oración es buscar ese poder de Dios, no solamente para mi propia vida, sino también para la vida con aquellos con los que tengo comunión cristiana. Entonces, lo que yo pido para mí, lo tengo que pedir para los demás. Ese poder
de Dios que puede actuar en nosotros para hacernos más conformes a la imagen de Cristo Jesús, que en realidad es el poder que nos ha librado, como dice aquí, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el que tenemos pues el perdón de todos nuestros pecados, la redención por su sangre. Pero hay un detalle muy interesante que es el que comenta el apóstol aquí, que lo hemos leído, lo que dice aquí en el versículo 12, dando gracias al Padre, pero también el versículo 3, cuando dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, y en el texto que nos sirve de base para esta meditación, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, con acción de gracias. Entonces, eh, lo que está indicándonos es que la comunión cristiana significa dar gracias por los hermanos. Dar gracias por los hermanos. Entonces, cuando oramos por los hermanos, ¿damos gracias a Dios por ellos? Cuando pensamos en nuestros hermanos, ¿qué es lo que tiene que venir a nuestra mente? Tenemos que dar gracias a Dios por sus vidas, ¿no? Y esto es una manera en la que nos tenemos que examinar a nosotros mismos, ¿no? Cuando pensamos en los hermanos, ¿qué pensamos? ¿No? Pensamos en sus defectos, quizás, ¿no? En los fallos que puedan tener, o damos gracias a Dios por los hermanos. Cuando vienen a nuestra mente, decimos, gracias, Señor, por estos hermanos, ¿no? Gracias a Dios por estas personas que tú has puesto en nuestro camino, en ese conocimiento, que puede ser personal, Epafras hacia los colosenses, o puede ser a través de otro, como es el caso de Pablo con los colosenses, porque nunca los ha encontrado. Hasta donde sepamos, pues nunca estuvo en aquella congregación. Y sin embargo, tiene ese interés genuino. Damos gracias a Dios. Esto es fundamental, ¿no? Lo que está diciéndonos aquí el apóstol. Y lo que indica la realidad de esa comunión es justamente el comienzo de este versículo 2, cuando dice perseverad en la oración. Es decir, la oración no es algo eventual o que de vez en cuando, sino que la oración debe ser parte esencial de nuestra vida cristiana, parte esencial de nuestra comunión con otros. Tenemos que perseverar en la oración. Esto es inculcado constantemente por nuestro Señor Jesucristo en tantos y tantos pasajes de la Escritura, que la oración, la verdadera oración en las Escrituras, pues es un clamor incesante delante de Dios. Es muy interesante como algunas de las parábolas que nos dejó el Señor Jesucristo, como aquellas que están en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, tienen como un prefacio, ¿no? Una introducción a las mismas, de manera que no tenemos que quebrarnos mucho la cabeza para entender de qué va la parábola. Y eso acontece con la parábola que se encuentra en Lucas, capítulo 18, y el primer versículo, donde dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, la parábola es fácil de entenderse a la luz de lo que Jesús acaba de decir aquí. Hay una necesidad de estar siempre orando, no desmayar. Podemos estar pensando que el apóstol Pablo era consciente de los escritos de Lucas, precisamente compañero suyo en tantas escenas del libro de los Hechos de los Apóstoles, y que tendría quizás en mente esta enseñanza del Señor Jesucristo, que podríamos verla en otros contextos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también nosotros perseveramos en la oración? Y la vemos en ese marco amplio de la comunión cristiana. Oramos tan solo por nuestros propios intereses o oramos también por los demás, ¿no? Dando gracias por ellos, ¿no? Hasta qué punto nuestra simpatía, que es la comunión cristiana, se extiende fuera de nuestro más inmediato círculo. Esto es lo que aquí nos está enseñando, ¿no? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿no? Recuerda esa escena también de Getsemaní, ¿no? Velad y orad, ¿no? Para que no entréis en tentación. En aquel momento tan dramático y solemne del ministerio del Señor Jesucristo, pues los apóstoles se durmieron y no clamaron al Señor. Pero esa palabra sigue estando ahí. Nosotros muchas veces no velamos en oración, pero eso significa el mandamiento para velar en oración no esté presente y debamos hacerlo con acción de gracias. Entonces estamos indicando, ¿no?, cómo hay ese aspecto
de esa comunión que, como veis aquí, es la iniciativa del apóstol Pablo de extender ese concepto y esa riqueza de lo que significa comunión hacia los colosenses, pero aquí curiosamente introduce otro aspecto más que debemos notar, porque fíjate lo que dice en el siguiente versículo, el versículo 3 de Colosenses capítulo 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, por nosotros. Entonces, es otro aspecto fundamental de la comunión cristiana. La comunión cristiana no solamente es que yo oro por otros, sino que también otros oren por mí. Y entonces está mostrando un aspecto que es fundamental de lo que significa la iglesia cristiana y lo que es la comunión cristiana, y es la necesidad que tenemos los unos de los otros. Es decir, ninguno de nosotros es, como diría John Donne, ¿no? El gran poeta, ¿no? Inglés, metafísico, ¿no? Ninguno es una isla, ¿no? Ya lo decía entonces, ¿no? Y es una poesía que ha sido repetida de muchas maneras, ¿no? Y de muchos modos, ¿no? Pero la idea es muy bíblica, ¿no? No somos una isla, es decir, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Eres tú consciente de que necesitas las oraciones de los demás? Y si lo eres, solicitas esas oraciones, ¿no? Porque podríamos pensarlo desde ese punto de vista, no, bueno, aquí tenemos un apóstol, ¿no? Si alguien está lleno del Espíritu Santo, si alguien está lleno de celo por el Señor, es el apóstol. Y sin embargo, el apóstol dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Tenemos que tener esa humildad de pedir oración también por nosotros en lo que estamos participando en la comunión. La comunión no es solamente lo que yo pueda entregar, sino lo que también otros pueden hacer por mí. Todos nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? La imagen del cuerpo es una iglesia, bueno, pues todos los miembros del cuerpo se necesitan mutuamente. No le puedo decir la oreja, no le puedo decir al ojo que no lo necesita, ¿no? Todo parte del cuerpo es necesaria y así nos enseña la palabra de Dios. Y la comunión es tener precisamente presente esa realidad de orar también por nosotros, que oren también por nosotros, pedir esa oración por nosotros. Y el apóstol añade algo que es muy interesante aquí, finalmente, cuando dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, el apóstol está aquí haciendo una petición muy específica que tiene que ver con la extensión de la palabra de Dios en los lugares a los que él era enviado por el Señor, y que específicamente Dios abre una puerta para la palabra, es decir, un camino para que esa palabra pueda ser eficaz en el corazón de otras personas que no conocen al Señor. Entonces, hay una oración específica por la evangelización. Hay una oración específica para que Dios sea el que obre en medio nuestro para la salvación de otras personas. Y es muy interesante, ¿no? Como dice, para que el Señor nos abra puertas. Nosotros no podemos abrir las puertas. Ahí se ve la total dependencia que tenemos de Dios. Podemos hacer grandes esfuerzos, ¿no? Y debemos hacer grandes esfuerzos, pero si Dios no abre una puerta eficaz, pues nuestros efectos, nuestros trabajos son vanos. Y el apóstol es consciente de que solo Dios puede hacerlo. Y vemos incluso en el libro de los Hechos Apóstoles, ¿no? Como hay veces que de una manera muy particular se indica, ¿no? Como Dios pues, ha abierto una puerta de testimonio para el Evangelio. Y es muy interesante, ¿no? Algunas referencias sobre ello cuando dice 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, el apóstol habla de cómo se le abrió una puerta en el Señor para el anuncio del Evangelio de Cristo Jesús en Troas. Pero ¿quién hace esto? Es solamente Dios el que lo puede hacer. Por tanto, hay una oración muy específica para que Dios abra una puerta para esa su palabra. Y el apóstol añade que esa oración tiene que ver en particular
con la realidad de lo que es ese tema que os decía hace un momento, que es el de Colosenses, que es el misterio de Cristo, para dar a conocer el misterio de Cristo. Es decir, el anuncio del Evangelio tiene que ver con Cristo Jesús, con la realidad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. No es otra la tarea de la Iglesia, sino que las personas puedan oír de Cristo Jesús y puedan venir a la fe en el Señor Jesucristo. Y para eso, como dirá el apóstol también en segunda de Corintios, ¿quién es suficiente? Por eso añade, para lo que manifieste como debo hablar. Está curioso aquí en este momento decir que esta epístola a los colosenses fue escrita estando Pablo en una prisión, como le ocurre a la iglesia, la que escribe la iglesia de los filipenses. Por eso dice, por el cual también estoy preso. Eso quiere decir que las circunstancias externas no son las que indican si la puerta está o no abierta, ¿no? Muchas veces, no, bueno, pues si tenemos una serie de circunstancias favorables, pues entonces esto implica que la puerta está abierta. Bueno, puede haber circunstancias más desfavorables que la de estar en una prisión. Y sin embargo, si leemos lo que dice Pablo en el capítulo 1 de la epístola a los Filipenses, vemos que allí tuvo una puerta extraordinaria que se le abrió en el mismo pretorio romano, ¿no? Es decir, con los soldados que le custodiaban, con aquellos que estaban allí cumpliendo con su deber y que escucharon el Evangelio de parte de Pablo. Ahí hubo una puerta abierta. Entonces, las circunstancias externas, aunque puedan parecernos desfavorables, no implican que no pueda haber una extensión del Evangelio en las mismas. Lo fundamental es que oremos para que todos aquellos que tengamos esas puertas, que Dios pudiera abrirnos a cada uno de nosotros, manifestemos a Cristo como debemos hacerlo, ¿no? Lo cual implica un comportamiento adecuado, lo mismo que es a lo que exhorta a los colosenses finalmente en los versículos 5 y 6, donde tiene en mente el apóstol ese comportamiento que está relacionado con esa puerta y por la que nosotros pedimos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, nos está diciendo, sí, dependemos del Señor en oración, dependemos que el Señor abra una puerta para la extensión del Evangelio, pero esas oportunidades tienen que ser entendidas a la luz de un comportamiento que manifiesta la realidad de quién es Cristo Jesús en nuestras vidas, que nos lleva a una vida de prudencia que va a permitir que sepamos hablar a cada persona de una manera adecuada a sus circunstancias. No todo el mundo está en el mismo lugar. No existe esto de las 4 leyes espirituales que a cualquier persona se le pueden comunicar, sino que vemos en el ministerio de Jesús, vemos en el ministerio de Pablo cómo él tiene en cuenta a las personas que le están haciendo y es capaz, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta a la persona que está de traer un mensaje adecuado según esas propias circunstancias. Pedimos a Dios esa sabiduría para saber hablar lo que debemos hacer, como debemos hacerlo. Pedimos a Dios esa gracia, ¿no? Ese favor suyo para comunicar el Evangelio a los que están a nuestro lado de una manera adecuada. Esto es lo que hay que pedir. Esto es lo que significa tener esa comunión cristiana. Por tanto, quiera el Señor ayudarnos para que podamos redescubrir lo que es esa comunión cristiana en este aspecto de ese clamor los unos para con los otros. Pidiendo por otros, tomando la iniciativa para hacerlo, pero también solicitando las oraciones de nuestros hermanos, porque todos formamos parte de ese cuerpo de Cristo y todos debemos glorificarle conjuntamente.